Las calles de Michigan suelen albergar historias que se mueven entre el anonimato de la cotidianidad y el destello cegador de los focos de la fama mundial, tejiendo crónicas donde la tragedia personal y el interés público se cruzan de manera inevitable. En el corazón de esta narrativa se encuentra una figura cuya vida ha estado vinculada durante décadas a uno de los nombres más influyentes de la cultura popular contemporánea. Un eco constante en las letras de canciones que marcaron a toda una generación, y que hoy vuelve a situarse en el centro de las miradas, debido a un giro oscuro y complejo en su propia trayectoria. Para comprender la magnitud de los acontecimientos actuales, es necesario adentrarse en la densa atmósfera de un drama legal y personal, que se desarrolla en los tribunales del condado de Macomb. Un escenario que dista mucho de las alfombras rojas, pero que capta con la misma intensidad la atención de los medios de comunicación y de millones de seguidores en todo el mundo, quienes siguen de cerca el pulso de la actualidad y buscan desentrañar los matices de estas complejas historias humanas que definen nuestra era. Encuentran en este canal un espacio de análisis riguroso y detallado, por lo que considerar la suscripción a este contenido audiovisual se convierte en el paso natural, para no perder el hilo de los acontecimientos que están por venir. La mañana del miércoles se presentaba en la Corte del Distrito con la tensa calma de los días, en que las decisiones judiciales pueden cambiar el rumbo de una vida, aguardando la comparecencia de una mujer cuyo pasado está indisolublemente ligado a la mitología de la música urbana, pero que en esta ocasión debía responder por sus propios actos ante la severidad de la ley. El juez asignado al caso aguardaba en su estrado el inicio de una audiencia programada con antelación, un procedimiento habitual en el sistema judicial estadounidense, que busca esclarecer las responsabilidades detrás de un grave incidente vial, configurando el escenario para un encuentro que nunca llegó a materializarse. El silencio que se apoderó de la sala ante la flagrante ausencia de la acusada no tardó en transformarse en una orden contundente. Un mandato judicial que altera por completo su estatus legal y eleva la gravedad de una situación que ya de por sí arrastraba un denso historial de complicaciones previas. Los reportes confirmados por fuentes de entero crédito periodístico comenzaron a circular con rapidez a media tarde, revelando que las autoridades judiciales se habían visto obligadas a emitir una orden de arresto formal, un dictamen que transforma una presencia fallida en una búsqueda activa por parte de las fuerzas del orden. Hasta el momento de redactar estas líneas, los cuerpos de seguridad no han procedido a la detención física de la implicada, lo que añade un elemento de profunda incertidumbre y expectación sobre su paradero actual, y las razones que la llevaron a eludir un compromiso de tal envergadura ante los tribunales del Estado. Este nuevo capítulo no es un hecho aislado, sino el resultado acumulativo de una serie de incidentes que se han venido sucediendo a lo largo de los últimos meses, dibujando un panorama preocupante donde los problemas con la justicia parecen encadenarse en una secuencia ininterrumpida que amenaza con desestabilizar por completo el entorno de la protagonista. Las crónicas policiales locales ya habían registrado con precisión los detalles de un arresto ocurrido a mediados del mes de mayo, cuando una llamada de alerta movilizó a las patrullas del Departamento de Policía de Chesterfield, en las inmediaciones de la ciudad de Detroit, respondiendo a un choque automovilístico que afortunadamente no dejó víctimas mortales, pero que encendió todas las alarmas sobre el estado de la conductora. Los testimonios de los oficiales que intervinieron en aquella fría noche describen una escena confusa, donde un vehículo impactó contra otro en circunstancias que sugerían de inmediato la influencia de sustancias prohibidas. Un diagnóstico preliminar, que se confirmaría poco después tras el traslado de la sospechosa a las dependencias de la prisión del condado de Macomb, en Mount Clemens. La imagen tomada durante el registro policial, conocida popularmente como fotografía de ficha técnica, mostró un rostro que muchos analistas y seguidores calificaron de irreconocible en comparación con las imágenes del pasado, mostrando unas sonrisas que desconcertó a la opinión pública y generó un intenso debate sobre el estado emocional y psicológico de una mujer atrapada en un ciclo destructivo. Apenas 3 días antes de este patoso incidente en las cercanías de Detroit, la implicada ya había tenido que comparecer ante los tribunales por una causa de naturaleza alarmantemente similar.
un proceso derivado de un accidente previo, ocurrido en el mes de febrero, que ya había dejado al descubierto las preocupantes conductas que hoy la vuelven a situar bajo el foco de la justicia. En aquella ocasión, el relato de los hechos pintaba un cuadro aún más dramático, involucrando no solo daños materiales considerables a la propiedad ajena, sino también la presencia de menores de edad en el entorno inmediato del siniestro, lo que eleva exponencialmente el nivel de riesgo y la reprobación social de los actos investigados. Los testimonios recogidos por las autoridades vecinales y los servicios de emergencia que acudieron al lugar del primer choque describen cómo el automóvil de la acusada impactó contra un vehículo estacionado mientras realizaba un trayecto cotidiano. Una colisión que, lejos de motivar una detención obligada para evaluar los daños y prestar el auxilio correspondiente, desató una huida apresurada hacia su lugar de residencia. La secuencia del escape culminó de manera abrupta y violenta cuando el mismo coche terminó estrellándose contra la puerta del propio garaje de su vivienda. Un impacto final que requirió la intervención de los servicios médicos debido a las heridas de carácter leve que sufrió la conductora, transformando el vecindario en el epicentro de un escándalo que la policía local no tardó en documentar mediante las cámaras corporales de los agentes de seguridad. Estas grabaciones, que posteriormente formarían parte fundamental del expediente acusatorio, capturaron momentos de gran tensión donde se hacía evidente la necesidad de aplicar pruebas de alcoholemia directas, al tiempo que se procedía al registro del habitáculo del automóvil, localizándose diversos recipientes que presuntamente contenían mezclas de bebidas azucaradas y alcohol, elementos que consolidaron la base de una imputación formal que la defensa intentó mitigar mediante una declaración de no oposición a los cargos de conducción imprudente y omisión del deber de reportar un accidente vial. Toda esta concatenación de desatinos legales, peligros al volante, cobra una dimensión completamente distinta cuando se analiza bajo el prisma de la identidad de la protagonista. Una mujer cuya biografía está ligada de forma perenne a los años más turbulentos y creativos de una de las mayores superestrellas de la música global, compartiendo un pasado de uniones y rupturas que alimentó la lírica de álbumes multipremiados y que dejó una huella imborrable en la crónica social de las últimas décadas. La expectación generada por su incomparecencia y la consecuente orden de captura dictada por el juez Hackl no hace más que reactivar el interés público sobre cómo las secuelas de una vida de altísima exposición mediática y conflictos personales continuados siguen manifestándose en el presente, abriendo un interrogante mayúsculo sobre el desenlace de esta crisis legal. La complejidad de los acontecimientos que hoy mantienen en vilo a las autoridades judiciales del estado de Michigan no puede entenderse sin desentrañar la intrincada red de sucesos que se desencadenaron en las semanas previas a la incomparecencia de Cominada, la acusada. Un entramado donde la reincidencia y la aparente indiferencia ante los mandatos de la ley han configurado un escenario de extrema gravedad. El Departamento de Policía de Chesterfield, bajo la supervisión minuciosa de sus detectives encargados de la seguridad vial en el área metropolitana de Detroit, ha ido recopilando minuciosamente cada una de las piezas de este rompecabezas automovilístico, revelando una conducta que sobrepasa el mero descuido y se adentra de lleno en el terreno de la imprudencia criminal sistemática. Cuando los agentes del orden público procesaron el arresto del pasado 14 de mayo en la prisión del condado de Macomb, sabían perfectamente que no estaban lidiando con una infractora desconocida para el sistema, sino con alguien que arrastraba un historial inmediato de colisiones, citaciones que exigían un comportamiento ejemplarizante por parte de las instituciones gubernamentales. Los detalles específicos provistos por los altos mandos policiales confirman que el vehículo conducido por la exesposa de la superestrella musical transitaba por las vías urbanas, en un estado que ponía en riesgo inminente la integridad física de los transeúntes y de otros conductores que circulaban de madrugada. Un factor que agrava de manera sustancial la percepción de los hechos ante la Fiscalía del Distrito. El choque reportado la noche previa a su reclusión en Mount Clemens fue el detonante que hizo colapsar la paciencia de un sistema judicial que, apenas 72 horas antes, le había otorgado un voto de confianza condicional durante una audiencia previa por cargos de idéntica naturaleza. Este primer proceso
originado por un aparatoso impacto acontecido en el mes de febrero, ya había encendido las alarmas de los servicios sociales y comunitarios, debido a las circunstancias agravantes que rodearon la escena, donde la conductora no viajaba sola, sino acompañada por su hijo menor de edad, Parker, y un grupo de amigos de este, transformando una salida recreativa en una experiencia potencialmente trágica. Los testimonios de los vecinos que presenciaron el desenlace de aquel incidente de febrero son consistentes y demoledores para la estrategia de la defensa, describiendo cómo el coche avanzaba de manera errática por la zona residencial antes de embestir con fuerza a un automóvil que se encontraba debidamente estacionado junto a la acera, lo que causó mayor indignación entre los residentes y los oficiales que acudieron al llamado de emergencia. Fue la deliberada decisión de la conductora de abandonar la escena del siniestro sin detener la marcha ni verificar los daños causados, emprendiendo una huida que denotaba un pánico evidente o el deseo explícito de ocultar un estado de alteración incompatible con la conducción legal de vehículos. La carrera de escape, lejos de asegurar su impunidad, concluyó de forma dramática y ruidosa a los pocos minutos, cuando el mismo automóvil se estrelló de frente contra la estructura metálica del garaje de su propia residencia, provocando un estruendo que alertó de inmediato a todo el vecindario, y obligó a una intervención de urgencia de los cuerpos de bomberos y paramédicos. El registro audiovisual capturado por las cámaras corporales de la policía local proporciona un testimonio irrefutable de lo acontecido aquella tarde, mostrando imágenes crudas donde se observa la localización de botellas de refresco modificadas, que, según los análisis posteriores de laboratorio, contenían altas concentraciones de bebidas alcohólicas destinadas al consumo mientras se operaba el volante. Las imágenes de la prueba del alcoholímetro aplicada en el sitio del impacto residencial disiparon cualquier asomo de duda razonable, consolidando un expediente criminal que obligó a la acusada a adoptar una postura de no oposición durante su comparecencia formal ante el juez del caso. Esta figura legal de no oposición, si bien evita una declaración de culpabilidad directa, surte los mismos efectos prácticos a la hora de dictar una sentencia y establecer antecedentes penales, reflejando la inviabilidad de sostener una defensa de inocencia frente a la contundencia de las pruebas materiales recolectadas por las fuerzas de seguridad del Estado NES. A pesar de la severidad del panorama y de las advertencias explícitas del tribunal sobre las consecuencias de reincidir en estas conductas autodestructivas, la detención posterior, en el mes de mayo, demostró una preocupante continuidad en las adicciones y en el desprecio por las normas de convivencia vial elemental. El hecho de que este segundo arresto se produjera escasos 3 días después de haber asumido compromisos legales ante el estrado judicial subraya la profundidad de la crisis personal que atraviesa la implicada. Una situación que ha desbordado los intentos de contención de su entorno familiar directo. La publicación de la fotografía policial obligatoria, tras su ingreso en la penitenciaría del condado, desató un torbellino de comentarios en las plataformas de información y redes sociales debido a la sorprendente transformación física de la detenida, cuya expresión sonriente ante la cámara de registro contrastaba de forma desconcertante con la gravedad de los cargos que se le imputaban. Esta imagen se convirtió rápidamente en el símbolo de un declive que muchos seguidores del mundo de la música vinculan de manera directa con las secuelas emocionales de una existencia marcada por los excesos, los conflictos matrimoniales televisados y la constante presión de estar bajo el microscopio de los medios de comunicación desde finales de la década de los 90. El juez William H. Hackel III, al constatar la ausencia de la procesada en la sesión matutina del miércoles, interpretó este acto como una flagrante burla al procedimiento legal y una muestra inequívoca de desacato que requería una respuesta institucional, inmediata y sin concesiones. La emisión de la orden de aprehensión activa faculta a cualquier oficial policía del estado de Michigan a proceder al arresto inmediato de la ciudadana en el momento y lugar en que sea localizada, eliminando los beneficios de la libertad bajo fianza de los que gozaba hasta el momento de su incomparecencia en la corte de Macomb. El ambiente en los alrededores del Tribunal del Distrito se ha vuelto sumamente tenso, con equipos de filmación y reporteros de investigación, buscando cualquier indicio
que revele el paradero actual de la mujer, o las declaraciones oficiales de su equipo de abogados defensores, quienes hasta ahora han guardado un hermético silencio. La situación legal se complica aún más al considerar que las infracciones de tráfico bajo la influencia de sustancias, combinadas con el desacato a los tribunales y la existencia de antecedentes por huida de accidentes viales, configuran un escenario penal donde las penas de prisión efectiva se perfilan como el desenlace más probable para este prolongado drama judicial. Cada minuto que pasa sin que la acusada se entregue voluntariamente a las autoridades agrava su posición jurídica, transformando lo que inicialmente era un proceso de rehabilitación supervisada en una persecución legal con consecuencias impredecibles para su futuro inmediato y el de su entorno familiar cercano. La tensión acumulada en este caso refleja no solo la rigidez del sistema penal frente a la reincidencia, sino también la fascinación y el morbo de una opinión pública que asiste al enésimo capítulo de la caída en desgracia de una persona que una vez habitó las esferas más altas del éxito comercial y la notoriedad global, dejando preguntas abiertas sobre el verdadero alcance de la crisis y las ramificaciones que este escándalo tendrá en las dinámicas de una de las dinastías más célebres de la industria del entretenimiento estadounidense. Para comprender la profundidad de este abismo legal y personal que hoy se dirime en los tribunales del condado de Macomb, es indispensable examinar las raíces históricas de una de las relaciones más tormentosas, complejas y documentadas de la historia moderna de la música popular. La vida de la acusada ha estado indisolublemente entrelazada a la trayectoria del legendario rapero, detrás de éxitos mundiales como Lose Yourself, una unión que comenzó mucho antes de que las luces de los escenarios internacionales y las ventas millonarias de discos transformaran sus vidas para siempre. El vínculo entre ambos se fraguó en la juventud, en los barrios obreros de Detroit, compartiendo un camino de carencias y ambiciones que culminó en un primer matrimonio formal en el año de 1999, justo cuando la carrera musical del artista alcanzaba una notoriedad explosiva que alteró de forma radical su cotidianidad. Aquella primera etapa conyugal estuvo marcada por una volatilidad extrema, caracterizada por constantes disputas públicas, crisis personales y una exposición mediática devastadora, que alimentó de forma directa las letras de algunas de las canciones más oscuras y viscerales del repertorio del cantante, convirtiendo sus problemas privados en consumo masivo para millones de fanáticos alrededor del globo. Tras un inevitable y tormentoso divorcio acontecido apenas 2 años después, en el año 2001, la pareja intentó reconstruir sus lazos afectivos en un sorprendente giro de los acontecimientos que los llevó a contraer matrimonio por segunda vez en enero del año 2006. Sin embargo, los viejos fantasmas de la incompatibilidad y las presiones externas no tardaron en reaparecer, provocando que el célebre rapero solicitara formalmente el divorcio definitivo apenas 3 meses después de haber renovado sus votos, poniendo fin de manera oficial a una unión legal, pero dejando secuelas emocionales que perdurarían durante las décadas siguientes. A pesar de la disolución definitiva de su matrimonio, el destino de ambos permaneció irremediablemente unido a través de la crianza de una numerosa y compleja familia que se convirtió en el eje central de sus vidas y en la prioridad absoluta para el bienestar de las nuevas generaciones. El fruto biológico más directo de esta unión es su hija Hailey Jade Mathers, quien hoy cuenta con 30 años de edad y ha logrado consolidar una vida pública propia, alejada de los escándalos de sus progenitores y enfocada en su desarrollo profesional y personal en el ámbito de las plataformas digitales y la moda, con el firme propósito de brindar estabilidad y un entorno seguro en medio de las tormentas familiares. El intérprete de hip hop tomó la determinación legal de adoptar formalmente a otros miembros del círculo cercano de la madre, incluyendo a Laina Marie Scott, de 33 años de edad, quien es sobrina biológica de su exesposa, y a Stevie Lane Scott, de 24 años, nacida de una relación posterior de la acusada. Este núcleo familiar ampliado se completó años más tarde con la llegada de Parker, el hijo menor de la procesada nacido tras el divorcio definitivo de la estrella musical, configurando un entorno de hermanos que ha crecido bajo la inmensa sombra de la fama, pero intentando mantener la cohesión en los momentos más oscuros.
Es precisamente este entorno familiar el que hoy contempla con profunda preocupación el desarrollo de los acontecimientos judiciales en Michigan, toda vez que las acciones de la matriarca amenazan con derribar los esfuerzos de años por mantener un perfil de estabilidad y superación personal. Los analistas del caso señalan que el núcleo de este problema actual radica en la dificultad crónica para procesar los traumas del pasado y la presión constante de una identidad que nunca ha dejado de estar vinculada al escrutinio del público y de los medios de comunicación de masas. La importancia de esta crisis legal trasciende el ámbito de una simple infracción de tráfico o de una comparecencia fallida ante el juez William H. Hackel III. Representa el recordatorio palpable de cómo los problemas de adicción y salud mental pueden perseguir a un individuo a lo largo de toda su existencia, sin importar el estatus económico o las conexiones con las esferas del éxito global. Las fuerzas del orden público del Estado continúan con las labores de localización de la procesada, advirtiendo que la orden de arresto emitida el miércoles no contempla concesiones debido a la evidente reincidencia en conductas que ponen en peligro directo la vida de los ciudadanos del condado. La comunidad local de Mount Clemens y los alrededores de Detroit asisten con una mezcla de tristeza y expectación al desarrollo de este capítulo final, esperando que la intervención definitiva de la justicia sirva como un mecanismo de contención y ayuda obligatoria para una mujer que parece haber perdido el control de sus acciones. El desenlace de esta búsqueda y el posterior juicio penal determinarán no solo la libertad física de la acusada, sino también la posibilidad de encontrar un camino de verdadera rehabilitación que ponga fin a un ciclo destructivo que se ha prolongado por más de un cuarto de siglo, cerrando de forma definitiva una de las crónicas personales más intensas y seguidas de la cultura popular contemporánea estadounidense.